Continuamos con nuestra serie La geografía de Dios. La geografía de Dios. Y bendito sea Dios que nos ha permitido estudiar y aprender y vamos a seguir aprendiendo mucho más. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Hoy no vamos a hablar de un lugar geográfico, no. El tema en esta oportunidad se titula Mete tu espada en la vaina. Tome nota. Mete tu espada en la vaina. Y vamos a ir al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 11. Juan, capítulo 18, versículo 11. Mientras usted busca allí en su Biblia, toma nota de la cita, dígale al Espíritu Santo, háblame, háblame. Y dice allí la palabra, entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Muy bien. Miremos un poco el contexto, qué está pasando, qué está sucediendo. Porque el Señor Jesucristo le dice esto a Pedro. Aquí estamos viendo la escena cuando el Señor Jesús es arrestado. El Señor les está hablando y sale con sus discípulos, dice el versículo 1 del capítulo 18, que salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y resulta que este torrente, dice torrente, en la Biblia se utiliza la palabra torrente para referirse a una corriente de agua interrumpida que en esta época se secaba la mayor parte del tiempo y en la época de lluvias era un torrente de agua que corría. Y esa corriente de agua atravesaba un valle conocido como el Valle de Cedrón. ¿Sabía usted que el Señor tuvo que estar en el monte? ¿Sabía usted que el Señor tuvo también que pasar por un desierto? ¿Sabía usted que el Señor también pasó por un valle? Y aquí dice que llegaron a un huerto, pero ese huerto estaba en un valle. Y ya sabemos lo que significa un valle y lo que representa. Y ese valle estaba en las laderas del Monte de los Olivos. Y estando en este valle, sucede que llegan buscándolo. Soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron con linternas, antorchas y armas. El Señor les pregunta, ¿a quién buscan? Y estos que le buscaban le responden, a Jesús Nazareno. Y el Señor les dice, soy yo.
Pero resulta que Pedro, versículo 10, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y no cabe duda que su intención era agredir a Malco en la cabeza, quizás quitársela, con el fin de iniciar una batalla para defender a su señor. Pero aquí Pedro lo que puso en evidencia, lo que demostró, fue un amor hacia Jesús y una valentía basados en la ignorancia. Y así están muchos creyentes, tal cual, sumergidos en una ignorancia. No tienen revelación de la palabra. Están pasando pruebas, están pasando desiertos, están pasando por valles. Quizás Dios los está llamando al monte. Y cuando no es una cosa, es la otra. Y muchas veces es una detrás de otra. Y la gente dice, no entiendo qué me pasa. No entiendo qué sucede. Lo intento por un lado, lo intento por el otro. De pronto usted está en un valle con Jesús, pero estando en ese valle, usted está tratando de hacer las cosas en sus fuerzas, como siempre lo ha hecho, y literalmente el Señor le está diciendo a través de este devocional: mete tu espada en la vaina. Mete tu espada en la vaina. Si pudiéramos resumir el tema de la geografía de Dios en una frase, tendríamos que decir que el propósito de Dios al llevar a sus hijos por todos estos lugares en su caminar es desarrollar en sus hijos dos cosas: dependencia y obediencia. Ese es el propósito de la geografía de Dios: dependencia y obediencia. Que aprendamos a obedecer a Dios, que aprendamos a honrar a Dios. Pedro, con una buena intención, con un celo, con un amor por el Señor Jesucristo, saca la espada y procura literalmente iniciar una batalla campal. Y es el Señor Jesucristo, porque fíjense que la Biblia no dice que ningún soldado replicó. Fue el Señor Jesús el que le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La palabra copa es clave aquí. Por supuesto que Pedro demostró una valentía impulsiva, pero valentía. Sin embargo, esa valentía estaba muy mal encaminada. Así le pasa hoy a muchos creyentes. Si Dios no me responde, pues me voy a apartar de Dios. Bien pueda, váyase. En el último mes le he tenido que decir a 3 personas: no quieren volver a la iglesia, y no son de embajadores, son de otros lugares que han pedido consejería con el cuento de que no creen en Dios, de que son ateos, de que no quieren volver. ¿No quieren volver? No vuelvan. No vuelvan.
¿Se van a herir con Dios porque no les respondió lo que a ustedes les parecía que era justo? No vuelvan. Sencillo, no vuelvan. Váyase y haga las cosas en sus fuerzas y me cuenta cómo le va. Así está mucho creyente, hermano. Haciendo todo en sus fuerzas. Haciendo todo con autosuficiencia. Y una persona, para poner un ejemplo, que se acostumbra a moverse en sus fuerzas, manejando la economía. Dios lo está llamando hace rato a doblegarse, a honrar a Dios con su dinero, porque debemos honrar a Dios con el dinero, con la bendición económica. Nada es nuestro, entendamos eso. Es que es mi plata. No, no es su plata, amigo. Dios le permitió tenerla. Y usted y yo lo que somos es administradores. Eso es lo que somos, no somos más. Meros administradores de lo que Dios nos da. Y dentro de esa administración Dios espera que lo honremos. Con el dinero que Dios nos da, con lo material que Dios nos da. Y hay gente que no entiende eso. Entonces empiezan los problemas económicos. Empiezan a colgarse en una cosa y en otra. Empiezan los acreedores a acosar. Pero la persona tiene su espada desenvainada y se mueven sus fuerzas. ¿Sabe qué significa sacar la espada? ¿Sabe qué significa desenvainar la espada? Significa moverse en sus fuerzas. Y si hay algo que Dios nos enseña en el monte, en los valles, en los desiertos, es a meter la espada en la vaina para empezar a depender de Dios y no hacer las cosas en mis fuerzas. Pero cuando yo me acostumbro a hacer las cosas en mis fuerzas, mientras grito a los cuatro vientos que yo creo en Dios y dependo de Dios, Dios lo mira a usted y dice, no, 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 no. Tú no dependes de mí tanto como crees, te engañas. Por eso tu fe es una veleta, por eso tu fe es como un corcho, por eso te angustias con facilidad. Te basta una llamada, te basta una noticia, te basta una mirada para que seas desestabilizada, desestabilizado. Porque tú estás caminando un camino conmigo, lees la palabra, me amas, sí, pero te cuesta trabajo confiar y depender, porque andas con la espada desenvainada. Mete tu espada en la vaina. Aprende a hacer las cosas en las fuerzas de Dios. Y cuando la persona en medio de su autosuficiencia está buscando cómo saltar matones y solucionar y tapar un hueco allí y tapar un hueco allá. Y cuando no llama a un hermano para pedir plata prestada, llama al otro. Y cuando no llama al otro, llama al otro y al otro y al otro y al familiar y al amigo y pide aquí y pide allá y destapa un hueco para tapar otro y así se la pasa. Mete tu espada en la vaina. No hagas las cosas más en tus fuerzas, porque en los valles, montes y desiertos Dios espera que nosotros aprendamos a confiar y a depender, escúcheme, lo digo en mayúsculas, realmente de Dios. Realmente. Realmente. Porque podemos decir que creemos y que confiamos, pero la realidad es otra, hermano. La realidad es otra. Muchas veces, la verdad sea dicha, nosotros estamos tranquilos porque tenemos trabajo y un sueldo y unos ingresos.
Si mañana usted llega a su trabajo y lo sacan, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a sentir? ¿Qué va a pensar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo se va a comportar? El que pelea con Dios porque la respuesta no llega, si es que está orando y está clamando, porque esa es la otra. Estamos en medio de los problemas, de las dificultades, el diablo se levanta y aún así no buscamos de Dios. Andamos es como empujados. Andamos es como por ósmosis, pero no por convicción. No por convicción. Y si la respuesta no llega, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Nos herimos con Dios y nos vamos a apartar? ¿Y para dónde se va a ir usted? ¿A hacer las cosas en sus fuerzas? Quizás Dios a usted le está diciendo esta noche, mete tu espada en la vaina. Le tuve que decir a alguien en esta tarde en esta noche, Dios quiere restaurar cosas en su vida. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando Dios llega a restaurar, usted se le atraviesa y no deja. Mis amadas y mis amados, el principal obstáculo para que llegue restauración a su vida de su hogar no es Satanás, es usted que no deja. Es usted con su maldito orgullo, repito, con su maldito orgullo. Sí, usted, mujer que me está escuchando. Ojalá no se esté durmiendo. Con ese orgullo, con esa soberbia, con esa altivez, Dios no va a poder restaurar nada en su vida. Usted se tiene que doblegar. Entonces de pronto el Señor le está diciendo, hoy estás pasando un desierto porque te estoy enseñando a meter la espada en la vaina. Vas a pasar por un valle porque te voy a enseñar a meter la vaina, la espada en la vaina. Porque tú estás acostumbrado a hacer lo que hace Pedro, todo en sus fuerzas, todo en sus fuerzas. Todo con su autosuficiencia y va a llegar un momento que usted, acostumbrado a manejar sus finanzas en sus fuerzas y en vez de meterse con el Señor y doblegar su corazón, su carácter, quizás Dios lo está llamando hace rato a un monte y usted no ha querido subir, entonces Dios dice, te voy a llevar a un valle. No quisiste subir a un monte, te voy a llevar a un valle y allí te voy a humillar. Y por eso es que llegan tiempos en los que usted le pide plata a la gente y usted se acostumbró a que siempre alguien le ayudaba y lo sacaba del problema. Llegarán tiempos en que nadie le va a ayudar. Nadie le va a ayudar. Llegarán tiempos en los que usted va a hacer lo mismo de siempre. A ver cómo usted literalmente consigue aquí, consigue allá y todo el mundo le va a decir no y la puerta cerrada. Por allí, por aquí, por allá, por un lado, por el otro. Y Dios permite que se le levanten a usted acreedores, enemigos, vergüenza, de todo. ¿Sabe para qué? Para doblegarle su carácter. Sí, señor. Sí, señora. De pronto usted está entrando en un valle y no se ha dado cuenta. Y entre más le cueste a usted doblegarse y rendirse al Señor y doblegar ese yo y doblegar ese carácter, más doloroso va a ser el paso por ese valle y por ese desierto. Dios no tiene un orden ni un conducto regular. Puede ser que Dios me llame a mí a pasar hoy al monte. O puede ser que Dios me llame a un valle. O puede ser que Dios me pase por un desierto. Yo le pregunto a usted, ¿qué será necesario? ¿Qué será necesario en su vida? ¿Por dónde lo tendrá que pasar el Señor? Mujer y varón que me escuchan, ¿en qué está siendo terco usted, terca? ¿En qué está siendo obstinado, obstinada?
¿En qué área de su vida mantiene usted la espada desenvainada, haciendo las cosas en sus fuerzas? ¿En qué área de su vida? Le decía a una persona ayer, ¿usted cree que cogió el mundo a dos manos separándose? Y me dijo, yo ya no lo necesito. Yo siento que ya no lo necesito a él. Mi señora tiene 3 hijos. Sus hijos sí lo necesitan, sí necesitan al papá. Y de aquí a que usted termine acostada con otro hombre en una cama, en un plan de puro sexo, no hay sino un paso. Ay, pastor tan exagerado. Si yo me conozco, yo sé quién soy. La felicito. Se está creyendo firme. Cuide de no caer. Eso dice la Biblia. Ah, mis amados, cómo somos de engañados nosotros. Con qué facilidad somos engañados y nos envalentonamos y nos llenamos de orgullo y de soberbia. Y le voy a decir, porque el Señor está hablando en esta hora, si usted no doblega ese orgullo mujer, si usted no doblega ese orgullo varón, esa autosuficiencia, usted va a tener que vivir mucho dolor. Si usted no aprende a meter la espada en la vaina. Y hay gente que tiene que meter la espada del intelecto en la vaina, porque es con su intelecto, se la saben todas, le tienen respuesta a todo. Varones que no les gusta escuchar. La esposa habla y la subestiman, la tratan de loca, demente. Es que usted no sabe, es que usted no entiende, la disminuyen psicológicamente. De pronto, varón, usted necesita meter la espada de su intelecto en la vaina para empezar a depender de Dios. Hay gente que tiene desenvainada la espada de la impetuosidad. Hay gente que es impetuosa. Pedro era creyente, pero era impulsivo. Amaba al Señor Jesús, pero tenía la tendencia a hacer lo que se le daba la gana, y eso lo encontramos mucho en consejería. La gente que pide consejería, se les da una consejería, una orientación bíblica y salen a hacer lo que se les antoje. Hacen todo lo contrario, todo lo contrario. Esa es una persona impetuosa y puede ser creyente. La persona que tiene esta vaina, esta espada desenvainada, es la persona que se deja llevar por sus emociones. Es la persona que es empujada por sus emociones a hacer cosas terribles, a destrozar, a herir, a dañar con sus actos. Es la gente que se mueve por las heridas, no por la misericordia. Por las heridas emocionales, no por el amor de Dios, no por la gracia de Dios. Se mueven es por las heridas y se llenan de altivez y de orgullo. Y si se les acerca a alguien a pedirles perdón, después hablamos. Ahorita déjeme quieto. Después hablaremos. Gente impetuosa. Está haciendo las cosas en sus fuerzas. Tiene que meter esa espada en la vaina y empezar a depender de Dios. No sea que el Señor diga, lo voy a pasar por un valle. Y como usted no quiso doblegar ese carácter, que le vengo hablando de una vez, de 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, de una manera, de otra, de otra, de otra, de otra, no le sirvió la vara, no le sirvió la varita. Me toca con el callado, llevarla a un valle y doblegarla. No quería porque me duelo del castigo, pero tengo que hacerlo porque tú no quieres doblegar ese carácter, ese orgullo, esa soberbia, esa prepotencia. La gente que tiene esta espada desenvainada de la impetuosidad es la gente que no controla su temperamento, la gente iracunda.
La gente iracunda, de mal carácter, de mal temperamento, son conflictivos y pelean. Tranquilo. Quizás con la predicación a usted no le sea suficiente. Quizás con la consejería no le fue suficiente. Quizás con la enseñanza, el devocional no le fue suficiente. Quizás con los problemas, las situaciones que usted mismo ha generado en su casa, los conflictos, no fue suficiente. No se preocupe, un buen valle le va a ayudar a someter ese carácter. Un buen valle y un largo valle, o quizás un desierto, le va a ayudar a doblegar ese carácter. ¿Qué espada tiene usted desenvainada hoy? ¿La espada de la autosuficiencia, varón? ¿Que usted se acostumbró a hacerlo todo en sus fuerzas? ¿A su manera? ¿A su acomodo? ¿Como a usted le parece? ¿O es la espada del orgullo? ¿O es la espada de la soberbia? ¿O es la espada del mal carácter? ¿O es la espada de una actitud conflictiva? ¿Será la espada de la altivez? ¿Será la espada de no honrar a Dios como usted debe con todas las áreas de su vida? Cuando una persona ha pasado por una situación económica dura y difícil, por un desierto fuerte, por un valle de humillación, y se le abren puertas económicas, una de las cosas que yo oro es esto: Señor, que entienda que debe honrar a Dios con lo que tú le das, económicamente y materialmente. Pero usted se encuentra con gente, hermano, que ha sido humillada en lo material y aún así no honran a Dios, no diezman, no dan, no glorifican a Dios, no lo adoran. Y dice que lo debemos adorar, que lo debemos honrar con los bienes. ¿Y yo por qué oro eso? Porque de lo contrario, muchas veces cuando se abre una puerta usted está gozoso, pero entienda, muchas veces lo que hay es una prueba ahí. Y la gente no entiende y creen que pueden seguir haciendo lo que se les antoja. Y no es así. Por eso usted ve gente que medio trata de levantar, ¡pum!, otra vez para el piso. Medio tratan de levantar, ¡pum!, otra vez para el piso, hermano. Y así se la pasan. Hay algo, hay una prueba, hay algo que no han pasado, que no están entendiendo y los tiene patinando. ¿Qué espada tiene usted desenvainada hoy? ¿Qué es lo que usted está haciendo en sus fuerzas hoy? Hoy el Señor le está diciendo: mete tu espada en la vaina. No hagas las cosas en tus fuerzas. No hagas las cosas en tus fuerzas. No, no, no. No sigas pidiendo más préstamos. Usted ve cristianos esclavizados del gota a gota. Cuando usted mira y estudia el por qué terminan en eso, literalmente es porque están haciendo las cosas en sus fuerzas. Pues que el agua nos llegue a donde nos tenga que llegar. Pero voy a meter la espada de la autosuficiencia en la vaina y voy a hacer las cosas al orden de Dios, como Dios manda y como Dios dice, no como a mí me parece. Yo le digo hoy a cada uno de ustedes que me está escuchando a través de esta enseñanza, por Facebook, YouTube, nuestra sala virtual, reflexionen en este tema. ¿Qué área usted está sacando la espada, la tiene desenvainada, haciendo las cosas en sus fuerzas? ¿Será el área espiritual que usted la maneja como se le está dando su voluntad? ¿Será el área espiritual que usted la está manejando como se le antoja, como se le da la gana? ¿Será que usted está esperando a que le llegue la respuesta que está pidiendo de Dios para consagrarse? Así no es con Dios, hermana. Así no es con Dios, hermano. Con Dios es consagrándose y honrándolo a Él.
Y si hasta el día de hoy Dios le ha soportado, le ha tenido misericordia, no le ha reprendido, no lo ha castigado, no lo ha disciplinado, no lo ha pasado por un valle, es por pura y física misericordia, no porque esté Dios despistado y no se esté dando cuenta. Lo que Dios está haciendo es darle tiempo de que usted se arrepienta de esa maldita tibieza espiritual. Y el término maldito es feo, pero eso es maldito, eso es maldición. La tibieza espiritual no solo es una maldición, es un pecado. Varón, arrepiéntase de su maldita tibieza espiritual y de su falta de carácter. Mujer, arrepiéntase de esa ira, de esa rabia y de esas heridas emocionales que usted no deja que Dios obre para restaurar su vida. Varón, arrepiéntase de estar manejando las cosas en sus fuerzas. Cuando Dios dice, le llegó el tiempo de doblar rodilla, de probar yunque y saber cuál es el sabor del yunque, no hay nada que lo pueda evitar. Cuando Dios dice a meter a una persona en el fuego del horno, usted puede ser muy bravo, matar y comer del muerto. Muy bravito, muy gallito. No se preocupe que Dios es bueno quitándole las plumas a todos los gallos que se le atraviesan. Hasta el cogote se lo quita, hermano. Hasta el pico se lo quita también. Las espuelas también se las quita. Y lo deja peladito, peladito, peladito. Para que usted aprenda a depender de Dios y aprenda a doblegarse en humildad. Para que aprenda a tener un corazón contrito y humillado. Nosotros nos engañamos mucho, hermanos. Y le voy a decir una cosa, detrás de la tibieza espiritual muchas veces lo que hay es orgullo, soberbia y egocentrismo. Y si usted no ha querido salir de esas cosas y hacer las cosas en sus fuerzas, no se preocupe. Mi oración hoy es que venga de parte de Dios para su vida la bendición del maravilloso trato del Señor. Que Dios lo lleve a un maravilloso viaje por un valle. Que Dios lo lleve a un maravilloso viaje por un desierto. Y no tema, va a aprender, va a ser formado. Y hay gente a la que el Señor le ha dicho, viene disciplina, sí o sí. Entonces muchas veces cuando Dios le da esa palabra a la gente, ¿sabe qué hace la gente? La reacción es que se empiezan a comportar bien. Parecen niños chiquitos inmaduros. Y por más que se porten bien, de todas maneras la disciplina les va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a enseñar a obedecer y a doblegarse por amor, no por temor. Porque quien así actúa por temor, le hace falta madurar. Hay mucha inmadurez en el pueblo de Dios. Por eso el Señor tiene que pasarnos por todos esos lugares, mis amadas y mis amados. La geografía de Dios es necesaria en la vida del creyente. Nos ayuda a depender y a crecer, a doblegar ese carácter que se le rebota a usted. A usted, mujer, que es tan contestona. A usted que es tan altiva y tan soberbia. A usted, mujer. A usted que no se le puede decir nada. A usted que trata mal a sus mayores. ¿Cómo me da ira ver a una persona tratando mal a un anciano? Me da ira eso, hermano. Dios quiera que yo no lo vea a usted nunca tratando mal hacia un anciano, porque no me le voy a aguantar. Y le voy a decir así usted se ofenda y no me vuelva a hablar. No me importa, respete, no sea atrevida, no sea atrevido. A los ancianos se les respeta. Alguien dijo por ahí un día, ¿quiere conocer el carácter de una persona? Mire cómo trata a un anciano, mire cómo trata a la abuela, mire cómo trata a la mamá. Y pueden tener 20, 30, 40 años y son unas atarbanas y unos atarbanes con los ancianos. Los tratan como a un fastidio, como a un estorbo. Usted necesita ser procesado. Usted necesita probar el sabor del yunque para aprender a respetar, porque detrás de una persona que trata tan feo a alguien es porque hay soberbia, orgullo y altivez. Alguien que diga, amén, Dios me está hablando.
No es Dios les está hablando, Dios me está hablando. Al papá y a la mamá se les respeta porque de pronto usted tiene esa espada desenvainada y se comporta como se le da la gana y se comporta como a usted le parece y trata a todo el mundo como a usted le parece y usted cree que a todo el mundo se le puede levantar y a todo el mundo porque usted es el chacho del paseo. No se preocupe, gallito, que Dios le cambia ese cacareo por un canto bien hermoso de adoración, alabanza y de humillación. Gallo que cacarea fino, Dios se encarga de alinearlo. Y cuando Dios dice, por eso dice la palabra, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que la invitación a través de esta enseñanza es a que usted se santifique en obediencia y a que doblegue su corazón y su carácter. Deje tanta niñada, deje tanta cosa tan fea que tiene en su corazón. Confróntese y dígale al Señor, reconozco que soy una persona orgullosa, soberbia, altiva. No sé lo que usted tenga que reconocer. Soy una persona conflictiva, tengo un carácter complicado, tiendo a pelear, tiendo a no respetar la autoridad. Yo tiendo a no respetar la autoridad, a evadir, a no sujetarme. Y necesito que tú me proceses y tú me ayudes, Dios. Ojalá tuviéramos el valor de hacer esas oraciones. Este tema queda abierto. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza, por esta exhortación. Tú hablas. Señor, yo me sorprendo de ver tanta gente con tantos problemas, con los hogares destrozados, la economía terrible, relaciones terribles, conflicto, a donde quiera que van, tienen conflicto con todo el mundo. Con todo el mundo siempre tienen problemas, siempre les hablan feo, siempre los miran mal, con todo el mundo. Y me aterra ver cómo no ven y no reconocen lo que deben cambiar. Me aterra ver cuánta gente con problemas económicos, pero no les gusta honrar a Dios con su dinero. No, eso sí no les gusta. Ore para que Dios me bendiga, pero no les gusta. ¿Qué contradicción es esta, Señor? Y hoy tú nos dices de una manera sencilla, mete tu espada en la vaina. Mete tu espada en la vaina. No hagas las cosas más en tus fuerzas. Hay gente a la que Dios la ha guardado de un cáncer. Escuche. ¿Qué día se lo dije a un hombre? Le dio cáncer en la piel de una mano. De la mano derecha le dio cáncer. ¿Pero qué hicieron? Una cirugía. Le arrancaron todo eso, le hicieron un injerto y listo. Hermano, y aún así le dije yo, ¿a usted le cuesta honrar a Dios y dar un diezmo mensual en la iglesia donde se congrega? A usted no le ha amanecido, amigo. A usted no le ha amanecido. ¿Qué tal ese cáncer hubiera sido, ese mismo cáncer hubiera sido por allá en un páncreas, en un hígado? ¿Cómo le solucionan ese problema? Dios hablando a través de las circunstancias. Porque en esas cosas Dios habla y aún así no somos agradecidos. Sí, yo soy agradecido, de vez en cuando yo doy. Escuche, hermano. Es honrar a Dios, ¿sabe con qué? Con obediencia. Y no es de vez en cuando, es siempre. Punto. Siempre. Mete tu espada en la vaina. Ayúdanos a no hacer las cosas en nuestras fuerzas. Señor, no es como nosotros pensamos las cosas, es como tú dices.
Y a veces en nuestra cabeza el intelecto es la espada que tenemos desenvainada, porque luchamos allá con un poco de conceptos y escuchamos la palabra, pero luchamos y primero está nuestra opinión y nuestro punto de vista. Quizás esa es la espada que tenemos que meter en la vaina, o las emociones, o el orgullo, la soberbia, qué sé yo. Señor, habla, muéstrale a mis hermanos, muéstrame a mí. En el nombre de Jesús, ten misericordia, quítanos los velos. Que toda aquella persona que esté escuchando esta enseñanza reciba libertad por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que sea quitada toda ceguera, Padre, para que pueda avanzar. Porque tú no nos llamas a vivir un evangelio de frustración, de dolor, de tristeza, no. Tú nos llamas a vivir un evangelio de libertad. Quítanos la ignorancia, Señor. Pedro sacó la espada con una intención buena de defenderte, pero actuó con una ignorancia. No permitas que actuemos con esa ignorancia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén.